propósito, hermanos, de estudiar su palabra. Para este día he traído un tema específico, o sea, prácticamente que casi no se los ha tomado muchas de las veces, ¿no? Textos se traza a veces dentro de muchos temas, ¿no? Los cuales los veremos dentro de este tema. O sea, este libro prácticamente es un libro que dejó de recuerdos el Bradwell, el hermano, ¿cómo llamaba el nombre? Gregorio Bradwell. Es un tema que nos dejó, yo creo que no recuerdo si nos dejó a todos. Este tema de él que presenta en este libro es Cuestiones de la Inmoralidad. Es un libro muy importante porque toca básicamente muchos puntos acerca de lo que es la inmoralidad. Moral y moralidad, los dos aspectos, pero cada una de ellas tiene sus respectivos aspectos. Por ejemplo, como el aspecto racial, o sea, racista. O sea, el humano a veces se cuestiona o se caracteriza por el racismo. También frustraciones, ira, como odio también, y como también falta de respeto o malos sentimientos. Es decir, en esto se coordina básicamente todo lo que es la mundanalidad respetable, la cual la moralidad que está enfrentando la iglesia, o sea, prácticamente a nivel mundial. Enfrentamos muchos problemas. Y para hoy, hermanos, he traído un tema que básicamente está trazado acerca de la violencia, que está uno de los aspectos graves y terriblemente peligrosos, hermanos, en el día de hoy, la violencia. Todos quizá podemos examinar con respecto a la vida diaria de esta vida, de este mundo, cómo el mundo cada vez se está volcando hacia la inmoralidad, inclusive ya perdiendo la moralidad, ya lo moral se está convirtiendo más bien en lo inmoral. Y entre una de ellas es la violencia. Y vamos a ver entonces, la violencia prácticamente está trazado en varios aspectos como racismo, frustraciones, ira, odio, falta de respeto y malos sentimientos. También sentimientos de superioridad, o sea, altivez también. Es uno de los aspectos que también se basa en la violencia. La violencia no implica solamente quitar la vida a alguien. La violencia también está en el aspecto del respeto o falta de respeto. También eso implica, pero que está basado dentro de la violencia. Bueno, para este punto o este tema que voy a presentar hoy, vamos a ir a ver lo que nos dice en Salmos 11:5. Salmos capítulo 11, verso 5. Aquí tenemos como uno del principio de Dios, el cual pues su grande poder, su grande omnisciencia, la omnipotencia de Dios, en la cual Él siempre está por de encima de todo lo que está aquí en la tierra. Por eso dice el verso 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir que Dios siempre está vigente sobre el mundo
observando lo que el mundo está cruzando en el día de hoy, lo que el mundo está ejecutando. Uno como nuestro Dios, el cual prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir, Dios es un Dios, como dice, justo, que ama a sus hijos por su justicia, pero también aborrece al malo por su maldad. De tal manera, hermanos, que, o sea, para Dios no hay cosa que será oscura, todo será evidente, todo será manifiesto. Hermanos, es una de las razones en la cual, hermanos, como iglesia, también saboreamos, también apercibimos la violencia de la sociedad. Cada uno de nosotros podemos observar un acto de violencia en nuestra propia comunidad e inclusive en nuestras propias hogares, propias familias, porque este es el detalle del Dios de este siglo, la violencia, o sea, su ejecución es evidente, se caracteriza por sus actos indebidos, injustos delante de Dios. Nos hace varias preguntas. ¿Cómo puede un país, una vez edificado sobre principios bíblicos y morales, llegar a ser tan violento? Primera pregunta. Segunda pregunta dice, ¿qué significa mentalidad o mundanalidad? ¿Cómo contribuye estas acciones sobre la violencia? ¿Cómo se caracteriza la violencia? Dice aquí, pandillas, violaciones a mujeres, motines, vandalismo y suicidio. O sea, da las formas de aspecto, cómo se caracteriza la violencia. La inmoralidad, o sea, básicamente ya, inclusive veíamos ayer cómo Dios estaba sobre Miqueas, corrigiendo la maldad del pueblo de Israel y Judá. Entonces, ahí cómo se caracterizaba la violencia. Basándose a la inmoralidad, perdiendo la mente de lo que había recibido de Dios. Se habían olvidado y ahora estaban amotinados. Se estaba caracterizando por violencia. La violencia, como decía, no significa únicamente quitar la vida. La violencia es la ira, el odio, la falta de respeto y sentimientos vanos, malos sentimientos. La violencia es una de las que forma tomar características en una actitud inmoral. Vamos a ver otros textos. En base a lo que hemos dicho, en base a lo que está basado en asuntos de racismo, frustraciones, ira, odio o falta de respeto o malos sentimientos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios entonces? Con respecto a todo lo que estamos cruzando en esta etapa de vida terrenal. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:3. ¿Cómo se caracteriza la violencia en lo que nos explica aquí el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo?
Dije primera carta, hermano, ¿no? Segunda carta es. Segunda carta 3. 3:3, ahí estamos. 3:3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí tenemos ya la característica de la violencia. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, bueno, aquí ya nos especifica varias cosas o varias acciones en cuanto a la violencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo le dijo según el verso 1? ¿Por qué le recomienda? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles eran ellos? ¿Cómo se iba a identificar en los hombres? Verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Tomemos en cuenta, amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural, es decir, pérdida de moralidad, pérdida de sentimientos morales. ¿Cómo? Sin afecto natural, implacables, o sea, crueles, que no aceptan, para ellos no aceptan sus actitudes como justas, sino más bien implacables, crueles. O sea, cuyos deleites es la maldad, la violencia. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, más que de Dios. Bueno, ahí hace una larga historia en esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo para distinguir cómo son los aspectos de una inmoralidad, para identificar lo que es la violencia. Entonces leíamos el verso 3. Dice, muchas veces nos quedamos atónitos, o sea, sorprendidos, al pensar en nuestra mente corrupta haciendo actos violentos. O sea, a veces es preocupante el ver que haya una violencia. Y no solamente violencia de quitar vidas, muchas veces violencia de odio, como decía más, de venganza. O sea, a veces hay motivaciones, pero crueles. ¿Cuál sería la explicación según la palabra de Dios en cuanto a estas cosas? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el apóstol Pablo recomendó a Timoteo en su segunda carta? Porque ya él era testigo fiel, tal como en Timoteo, de lo que estaba aconteciendo ya en esta vida terrenal. Vamos a ver lo que nos dice las actitudes acerca de la violencia. Romanos 1. Siempre tomamos, como dije al principio, hay textos que tomamos estos también dentro de muchos temas y que ahora nos describe básicamente sobre la violencia, el por qué la violencia. Romanos capítulo 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, prácticamente este capítulo 1 de Romanos nos hace ver todas las características que están basadas o que se refieren sobre la violencia en el hombre. ¿Por qué entonces podemos observar en el día de hoy tanta violencia en el mundo? ¿Por qué podemos observar también tanta violencia en nuestros alrededores? Es porque dice, según, no aprueban tener a Dios. Y es una de las profecías, hermanos, que se cumplen a cabalidad en muchas generaciones. E inclusive, hermanos, como ya veíamos en temas anteriores, la iglesia mismo está enfrentando a veces muchos problemas acerca de la inmoralidad, en la cual se ha caracterizado como una violencia cruel. Vamos a ver algo más. Todos y cada uno sabemos cuál fue el primer acto de violencia según la Biblia. ¿Sí recuerdan, hermanos? El primer acto de violencia según la Biblia. ¿Recuerdan quién era? Vamos a leerle Génesis 4, 1 al 8. En el libro de Génesis 4, 1 al 8. Aconteció, dice, conoció Adán a su mujer. 4, 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, Eva reconoció que por la voluntad de Dios había adquirido varón, su primogénito. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Es decir, hermanos, le causó como un estruendo en su mente, porque Dios ya vio que su ofrenda no era grata. Por eso dice, se ensañó, su semblante bajó, cambió de color. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, prácticamente Dios vio su característica, como también nosotros podemos ver cuando decaemos un semblante. Muchas de las veces dice, nos causa fiebre y cambiamos de semblante, y es notorio. El semblante es diferente a lo que estaba en su estado natural. Así Dios vio el semblante de Caín, decayó su semblante. Le hizo esta pregunta: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. O sea, prácticamente vemos que al recibir de Dios la ofrenda de Caín, hermanos, y como no estaba a su agrado, pues se manifestó en Caín su semblante no de buen gusto. Ensañarse, su característica, su aspecto era que en su corazón estaba lleno de odio. Odió el no recibir agrado de Dios. Por eso es que decayó su semblante. Y pues Dios le dice, pues bueno, si tú tenías en tu poder pues la ofrenda, ¿no estaba en tus manos? ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, prácticamente con la actitud de Caín, pues prácticamente ya había ganado su pago. Porque Dios ya sabía el corazón de Caín que estaba en contra. Y luego se caracteriza, hermanos, lo que había dentro de Caín. Se caracterizó, ahora sí, de una vez por siempre. Matar a su hermano. O sea, para identificar cómo la violencia se actúa en cada ser humano. Es que, hermanos, la violencia entra por nuestro pensamiento, luego se almacena en el corazón y el corazón es el que ahora ejecuta. Ya dicta ejecutar, sea en el bien o sea en lo malo. Entonces vemos una de las características, es lo que pasa, el primer homicidio de violencia, según la Biblia, la cual registramos en el ejemplo de Caín matando a su hermano Abel. La violencia no fue tan sencilla, hermanos, el ver Dios que su semblante había decaído en Caín. Ya estaba la cizaña en su corazón. Por eso es que luego concluye con ejecutar a su hermano Abel. Uno de los que podemos ver según el registro de la violencia. Tenemos en el mismo libro, vamos a ir otro ejemplo. 49, en el mismo libro de Génesis, 49:5. Tenemos ahí otro ejemplo. Claro, el efecto de la violencia. Capítulo 49, verso 5. Aquí tenemos también otro ejemplo. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. Es decir, ¿qué pasaron a hacer estos dos varones? Dos varones que amaron la violencia. Eran armas. Como dice el texto, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. Es decir, para mostrar que la violencia puede estar como en estos dos varones. Su influencia o característica es ejecutar violencia, porque los considera aquí armas.
porque también se puede notar cuando hay armas de bien, para bien, armas de luz, pero también hay armas de iniquidad, o sea, la influencia a la maldad, como en Caín hacia su hermano. Y en el mismo libro, en el 34, 1 al 31, ahí nos hace una lista, en el 34 del mismo libro, 1 al 31, es algunos aspectos, podemos leerle 34, 1 al 32. Son 31 textos que nos hablan, pero vamos a leer. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesiones. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esa condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más
distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón y cuantos salían por la puerta de aquella ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todos, a todo varón. Y Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Bueno, hermanos, aquí lo que queremos ver, la característica, o sea, entre el ejemplo de Leví y Siquem. Como decía el texto de Génesis 45, que eran dos hombres, eran hermanos, pero sus características de varones eran dos almas tan terribles, crueles. Y por eso es que en el verso 25 ya encontramos su característica, o sea, su actitud. Dice que tomaron espadas y degollaron, dieron muerte a todos, como dice el verso 25. Vamos a leer el nuevo. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. O sea, vemos, hermanos, o sea, dos características de la violencia, que se caracteriza en quitar vidas, en degollar vidas. Y no únicamente se basa, hermanos, la violencia, sino también en el aspecto de afecto entre unos y otros, como nos decía el comentario: ira, odio, falta de respeto, malos sentimientos o sentimientos de superioridad. En este caso hemos visto una de las características violentas, como en Leví y Siquem. Por eso decía en el verso 5 del capítulo 49, 5, que eran dos armas, o sea, dos varones, pero eran armas. Y ahora sí vemos que se caracterizó su acción. Tomaron espadas y degollaron, dice, a todo varón. ¿Qué podemos ver más según el acto de violencia? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca del hombre violento? ¿Qué es lo que piensa? ¿Se da cuenta Dios de la violencia? Claro que sí, Vamos a ver Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8.
sea, para Dios no hay cosa escondida, siempre dará a la luz. Eclesiastés, capítulo 5, verso 8. Si 5:8 del libro de Eclesiastés dice ahí: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. O sea, para describir que la violencia, hermanos, está bajo los ojos de Dios. O sea, no hay cosa escondida para Él. Inclusive, ¿cuánto vemos en la sociedad? ¿Cómo vemos muchas características en la sociedad de la violencia, opresión, inclusive comportamientos entre unos y otros? ¿Cómo vemos, por ejemplo, el comportamiento de un país hacia otro? Si hablamos de los países que están en guerra, ¿cómo se caracteriza la violencia, el odio? No se autoestiman en sí mismos, sino más bien se deleitan en su maldad, como Leví y Siquem, armas para infundir violencia, muerte, características de la violencia. Y aquí nos dice también más, Salmos 11, 4 al 6. Veamos lo que nos dice Salmos 11, 4 al 6. Nos dice ahí lo siguiente: Jehová está en tu santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de él. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es decir que Dios, hermanos, siempre es vidente de todo lo que acontece bajo la tierra, o sea, aquí en la tierra. Tanto en el aspecto de su pueblo y también en el aspecto del mundo violento. O sea, no tardará. Dios no olvida lo que el hombre sembrare. Por eso dice, lo que el hombre sembrare, pues cuyo salario será la maldad, como dice, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Para eso tenemos el ejemplo del castigo de Sodoma y Gomorra. Ese era el salario a causa de la violencia de la humanidad. Y también está para el día de hoy también el salario de la desobediencia. Porque, ¿qué es lo que nos dijo Romanos 1? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos, tenemos, hermanos, que examinar que aún, hermanos, en el día de hoy, como cristianos también debemos tener en cuenta a Dios. Porque ya nos ha dicho aquí también, como Romanos, el libro de Génesis también, el ejemplo de Leví,
y Siquem, ¿no? El salario de la violencia, sus armas, no está lejos. Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, en Lucas vamos a ir. Vamos a ver otro aspecto de la violencia, la cual nos dice en Lucas 3:14. Aquí vemos otro ejemplo. También le preguntaron unos soldados diciendo, preguntaron aquí al apóstol, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnia, y contentaos con vuestro salario. Es decir, hicieron una pregunta aquí ¿a quién fue? A Juan. Pero lo que queremos ver aquí es que, ¿sobre qué? La extorsión. Es decir, una de las actitudes más, de las tantas que describe las palabras, de las tantas acciones en cuanto a la violencia, es que les dijo la extorsión. Pues le preguntaron, bueno, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, para decirles que con el salario que obtendrían aquellos era suficiente. O sea, debían tener contentamiento, también dice Timoteo, que grande es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, pero ellos prácticamente aquí les dio la regla clara, no extorsionéis, sino más bien dice, contentaos con vuestro salario y no calumniéis. O sea, formas de la calumnia, hermanos, es acto de palabras, actitud, afecto entre una persona y otra. Puede ofender aún por medio de una calumnia, calumniar algo de que no lo es. Pero la razón es de que vemos la característica también de una de las cosas, no tener contentamiento. En este caso, como aquellos hombres que le hicieron una pregunta a Juan. No hagáis extorsión. Eso, hermanos, es otra de las características en cuanto a la violencia en la cual la palabra de Dios nos dice. Dice aquí el comentario. Aunque una persona violenta aterriza a otros, ¿escapará de las consecuencias? ¿Qué pasa? Vamos a ver entonces con respecto a este comentario. Cuando dice, aunque una persona violenta aterriza a otros, ¿escapará de las consecuencias? ¿Qué principio de verdad va a cegar a esa persona violenta? Ahora vamos a ver, se nos manda a Gálatas 6:7. Veamos lo que nos dice Gálatas 6:7. De ahí vamos a regresar al libro de los Salmos. Gálatas 6, verso 7.
Dice, no os engañéis. Es decir, muchas de las veces esta frase, no os engañéis, es a veces lo que hemos visto mucho en otros textos. Dice a veces, el hombre se confía a sí mismo, se engaña a sí mismo. Se apoya en vuestra propia opinión. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es decir, como nos decía en Salmos, que Dios ve todo lo que el hombre hace aquí en la tierra. Para Él no hay nada oculto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin duda alguna, hermanos. Por eso es que debemos tener en cuenta y examinar también nuestras propias vidas en cuanto a la violencia, porque la violencia no, como decía al principio, no es sencillamente quitar la vida a alguien o a muchos, sino la violencia también está en el afecto, el odio, la calumnia, el falto de respeto, también es parte de la violencia. Pero en los ejemplos que hemos visto como Siquén, Leví, eran efectos que se ejecutaron prácticamente quitando vidas. Eso sí es también grave. O sea, no hay diferencia en cuanto a los aspectos. Que en Salmo 140, 11, luego de Gálatas 6, 7. Salmo 140, 11. Dice ahí en este texto, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribar. Es decir, hermanos, podemos ver aquí una de las características de nuestra actitud, por ejemplo. Ya vamos a ver lo que nos dice más adelante en 1 Corintios 15, 33. Vamos a relacionar con este capítulo de Salmos 140, versos 11. Vamos a relacionar con 1 Corintios 15, 33. Un texto también que quizá ya lo tenemos en nuestra mente, que se refiere, ¿qué nos decía el Salmo 140, 11? El deslenguado. Y aquí lo describe Pablo en 1 Corintios 15, 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, una de las características es que el cristiano, pues, involucrarse o enredarse en las malas conversaciones. No toda conversación es mala, pero si hablamos en cuestiones de maldad, por ejemplo, hay muchas malas conversaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos pensar? De amigos que maquinan hacer mal a otro, y quizá uno también estar ahí de acuerdo con aquella maquinación de aquel amigo. O sea, una conversación no indebida. Por eso dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacían estos que tendían trampas para derramar sangre? Maquinaban con astucia, dice, para cometer violencia. Ahora, para estos ejemplos que hemos tomado, podemos tener entonces ahora, ¿cómo podemos tener alguna solución para evitar todo esto? Vamos a ver lo que nos dice en
En Ezequiel 22, 29 al 30. Ezequiel 22, 29 y 30. Ezequiel, capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Ezequiel 22, versos 29 y 30. Ahí dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo haya. Por cuanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. Es decir, hermanos, en este caso, ¿quién es la solución? Dios. Volver a Dios, porque Él es la ayuda, Él estará sobre todos nuestros asuntos. Por eso dice, recuerdo el texto de Salmos 55, verso 22, es un texto que lo podemos relacionar acerca de las soluciones prácticas para librarnos de la violencia. ¿Qué es lo que dice Salmo 55, verso 22? Es un texto que tiene mucha relación. Verso 22 del capítulo 55 de Salmo. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Es decir, la solución de practicar lo justo es Dios, como dice aquí en el texto 55, verso 22. Las cargas, todas estas frustraciones, las mentalidades, el odio, la ira, los sentimientos, la altivez, y debemos, dice, echar sobre Dios, nuestro Señor. Vamos a ver también 1 Corintios 12, capítulo 31. Vamos a ver qué nos dice aquí. 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, que es el amor. Bueno, ahí nos describe prácticamente, leyendo un poco más, lo que nos dice el capítulo 13, 4 en adelante. Ahí están las características de lo que dice en el verso 31. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué razón entonces perdieron la sensibilidad de lo que nos decía Romanos 1? No aprobaron a Dios, por eso se perdió el amor hacia los demás. Porque es Siquem y Leví, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuyas armas eran derramar sangre, quitar vidas. Caín también no aprobó hacer las cosas bien delante de Dios,
cuyo salario fue su propio castigo. Y lo que nos dice 13, 1 al 7, pues prácticamente de 1 Corintios 13, 1 al 7, ahí da la característica de lo que nos dijo en el 31, el verso 31, procurad por los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor fraternal hacia Dios. Porque si hay amor, hermanos, como hijos de Dios, procuraríamos hacer lo mejor para Dios y también para nuestros que están alrededor. Aquí hace una pregunta. Hemos llegado al punto donde diremos basta ya. Es decir, nos pone a una lección prácticamente, una lección. Basta ya de lo que estemos haciendo o estamos haciendo, de hacer mal o de enojo o de ira o de violencia. ¿Qué debemos hacer entonces? Él dice, ¿cuál es la mejor manera para evitar problemas? ¿Cuál es la mejor manera para evitar problemas? Y no estar dentro de la violencia. Vamos a ver, para concluir, Proverbios 4, 14 al 17. Son textos que siempre los tomamos en lección, Proverbios 4, 14 al 17. Dice Proverbios capítulo 4, 14 al 17. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella y pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen con pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropezarán. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Es decir, hermanos, tenemos entonces que la mejor manera, lo que leíamos también, decía Pablo a los Corintios, evitando las malas conversaciones, que es una de las cualidades mucho más mejores como hijos de Dios, y también como nos dice aquí Proverbios, evitar de las maquinaciones, de las veredas que dice aquí, veredas, o sea, el mal, el camino de maldad, de los cuales los impíos siempre pasan maquinando. Entonces, hermanos, también esto es lo que nos hace ver mucho acerca de únicamente estos varios aspectos o características que hemos visto, solo acerca de la violencia. O sea, hay mucho más que se traza acerca de la violencia. Uno de los temas, de los múltiples temas que ha trazado aquí el hermano, que ya está adelantado de esta tierra, pues, y para reflexionar, prácticamente para reflexionar todos y cada uno. Que para el día de hoy, para el cristiano sería, como dice, lo que dijo Pablo a Timoteo, tomar en cuenta que habrán hombres amadores de sí mismos. Pablo les dice a los corintios, tener en cuenta de las malas conversaciones, evitando los caminos que el impío conduce con su forma o dialecto, o sea, tomar en cuenta, examinar cada uno de nosotros, para no incluirnos quizá en un acto de violencia.
tomando en cuenta que la violencia aún puede caracterizarse aún, como dice, falto de respeto, falto de amor, y peor aún, en un acto violento. Que haya sido de una útil lección para todos y cada uno, haciendo memoria un poco de la violencia. Hay muchos aspectos de ella que tenemos que ver. Hermanos, que haya sido esto de bienestar para cada uno. Gracias, hermanos.